Es curioso cómo vivimos en un mundo donde ser el primero parece ser el único camino para vencer. Desde pequeños nos enseñan que el éxito pertenece a los más rápidos, a los más fuertes, a los que llegan antes. Pero, ¿y si todo eso fuera una gran ilusión? ¿Y si el verdadero valor estuviera justamente en lo opuesto, en ser el último, el olvidado, el improbable? ¿Cuántas veces te has sentido dejado atrás, sin voz, sin oportunidad, y aún así, algo dentro de ti decía que no era el final? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas, aún sin posición, riqueza o influencia, parecen llevar una luz diferente? Hay algo en ellas que va más allá de las circunstancias, una fuerza silenciosa que nace de la fe, de la confianza en Dios y de la certeza de que en el tiempo justo todo se invierte. Hoy vas a entender por qué las historias más poderosas de la humanidad nacieron de giros divinos. Vas a darte cuenta de que Dios tiene su propia manera de transformar al improbable en protagonista, al rechazado en referencia. Y sobre todo, descubrirás que ser el último puede ser exactamente el lugar donde Él comienza a prepararte para ser el primero. Porque lo que parece retraso muchas veces es solo el tiempo de la fe actuando en silencio. En tiempos antiguos, el nacimiento era más que un evento familiar. Era una sentencia social. El primer hijo llegaba al mundo con una corona invisible, la del derecho a la herencia, al poder y a la última palabra en las decisiones. Todo giraba en torno a él, desde el trono de un rey hasta el campo de un campesino. Esa tradición, llamada primogenitura, parecía justa a primera vista, pero ocultaba un peso cruel. ¿Cuántos hermanos crecieron creyendo que el destino estaba cerrado, que la vida ya tenía dueño antes de que ellos empezaran a vivirla? Era la jerarquía disfrazada de justicia, donde el amor muchas veces se convertía en una disputa silenciosa. Y sin embargo, el tiempo demostró que el privilegio puede ser una trampa. Muchos de esos primogénitos, cegados por la sensación de poder, olvidaron la humildad que sostiene al verdadero líder. La historia antigua está llena de reyes que perdieron reinos por orgullo y de hermanos olvidados que, guiados por la fe, se hicieron grandes sin necesidad de títulos. Es como si Dios quisiera mostrar una y otra vez que la sangre puede dar un nombre, pero solo el corazón da propósito. Y es en ese punto donde surge algo aún más intrigante, cuando el propio Creador decide invertir la lógica humana y entregar la bendición no al primero, sino al último. Aquí es donde todo cambia. La narrativa divina empieza a desafiar las reglas humanas, como si Dios dijera: yo no veo como ustedes ven. Lo que el mundo llama menor, Él lo llama elegido. En lugar de seguir la línea de la tradición, Dios sorprende al conceder su bendición a los improbables, a los que estaban fuera del radar. Esa inversión no es rebeldía, es revelación. Es la señal de que el valor espiritual no se mide por posición, sino por propósito. Y curiosamente, siempre es cuando el hombre cree que ya lo entendió todo que Dios cambia el juego. Imagina el asombro de las familias de la época al ver que el menor recibía el favor divino. Era más que una ruptura de protocolo, era un llamado a mirar con otros ojos. El mensaje era claro: nadie está condenado por el orden de nacimiento, ni olvidado por haber llegado después. La gracia de Dios no sigue genealogías, sigue corazones. Y en este nuevo patrón celestial, los últimos no solo son reconocidos, son levantados para mostrar que el verdadero poder nace de la fe, no del privilegio. Y esa fe empieza a revelarse en las historias de hermanos que transformaron el rechazo en redención, abriendo camino a algo aún más profundo. Desde los primeros relatos de la humanidad, la disputa entre el primero y el último ya mostraba que algo mayor estaba en juego. Caín, el mayor, ofreció un sacrificio con las manos, pero Abel, el menor, lo ofreció con el corazón. Y Dios miró no la ofrenda, sino la intención. El resultado fue una herida abierta en el alma humana, el resentimiento de quien se cree merecedor, pero olvida que la fe vale más que el estatus. Lo mismo se repite con Ismael e Isaac.
El primogénito, fruto del esfuerzo humano, pierde el lugar ante el hijo de la promesa, el que nació de lo imposible. Estas historias no son solo recuerdos del pasado, sino espejos del presente. ¿Cuántas veces el ser humano aún intenta forzar su Ismael para que funcione, cuando Dios quiere revelar el Isaac, aquello que viene de la fe y no de la fuerza? El hombre insiste en probar su valor, pero Dios insiste en mostrar que el valor ya fue dado. Lo que Él busca no es el desempeño, sino el corazón que confía, aunque no entienda. Y es precisamente en ese escenario de aparente injusticia donde comienza a surgir el patrón divino. El último, el improbable, el dejado de lado, se convierte en el instrumento del propósito eterno. Pocas historias muestran tan claramente el misterio de las elecciones divinas como la de Jacob y Esaú. Dos hermanos, un vientre, dos promesas y un destino que invierte la lógica humana. Esaú nació primero, fuerte, cazador, querido por el padre. Jacob vino después, discreto, casi invisible. Pero Dios ya había decidido, el menor recibiría la bendición. ¿Parece injusto? Tal vez a los ojos humanos, pero a los ojos de Dios es solo la revelación de un principio que trasciende el orden natural. Él elige a quien está dispuesto a luchar por la bendición, no a quien solo la espera caer del cielo. Jacob, aun con sus errores, llevaba una sed que movía los cielos. No aceptaba vivir en la mediocridad espiritual, quería tocar lo invisible, agarrar el favor de Dios con todas sus fuerzas. Y fue esa intensidad la que transformó su vida. De engañador, se convirtió en Israel, el que lucha con Dios y vence. Su historia es un recordatorio de que los títulos y posiciones no definen al elegido. Lo que define es el hambre por la presencia divina. Y mientras Esaú siguió el camino de la fuerza, Jacob siguió el de la fe, abriendo espacio para el próximo gran giro en las elecciones de Dios. David era solo un muchacho, olvidado en el campo, cuidando ovejas que ni siquiera eran suyas. Mientras sus hermanos desfilaban ante el profeta, llenos de confianza, él ni siquiera fue recordado por su padre. Pero fue precisamente ese anonimato el que lo preparó. Entre el sonido del viento y el balido de las ovejas, David aprendió a oír la voz de Dios. No buscaba ser rey, buscaba servir, y eso fue lo que lo hizo digno de la corona. La historia de David es un golpe al orgullo humano. Muestra que la unción no es un premio, sino un peso sagrado que lleva a quien aprendió a confiar en lo invisible. Dios lo sacó del campo no porque fuera perfecto, sino porque era fiel en lo poco. El que venció al león y al oso sin testigos fue el mismo que venció a Goliat ante toda una nación. El secreto estaba en la intimidad, no en la fama. Y así, el último de la casa de Jesé se convirtió en el primero del pueblo de Israel, probando que la fe todavía es la llave que abre puertas que la sangre no puede abrir. No hay nada que a Dios le guste más que poner el mundo patas arriba cuando el orgullo sube demasiado. No lo hace por enojo, sino por amor, para recordar que la grandeza nace de la humildad. El poder humano construye tronos de hierro, el poder divino construye corazones de carne. Mientras los imperios levantan a sus reyes, Dios elige pastores, huérfanos y soñadores para cambiar la historia. Es como si dijera, ustedes miran la cima de la montaña, pero yo estoy en el valle, con los que nadie nota. Esa inversión divina incomoda, pero también libera, porque muestra que no hace falta estar en el centro para ser usado, ni tener títulos para ser oído. Dios exalta a los humildes y derriba a los altivos, no como castigo, sino como restauración del orden verdadero. Cuando los que se creen dueños del poder caen, es para que la justicia se levante. Y es en ese movimiento sutil, casi poético, donde el mundo comienza a cambiar, pues cada vez que un corazón sencillo dice sí a la voluntad divina, comienza una nueva historia. Y como siempre, el último empieza a caminar hacia el primero. En cada generación, la misma historia se repite, no solo en familias, sino en pueblos, religiones y naciones enteras. El conflicto entre hermanos es, en realidad, un retrato del alma humana.
Todos queremos ser vistos, amados, reconocidos, pero cuando el corazón se llena de envidia, hasta el don del otro parece una amenaza. Desde Caín y Abel, la humanidad lleva esa herida, la de querer ser el primero a cualquier costo. Por eso el mundo vive en competencia constante, cambiando amor por disputa y olvidando que el verdadero valor no se gana, se revela. Y es justamente en ese espejo roto donde Dios decide actuar. Usa las rivalidades para enseñar reconciliación. Transforma la envidia en perdón y los celos en propósito. Lo que parecía una lucha por poder se convierte en una escuela de humildad. Por eso tantas historias bíblicas terminan con abrazos, como el de José y sus hermanos, mostrando que el amor vence al orgullo cuando la fe entra en escena. El hombre sin Dios busca el trono, pero con fe aprende que el verdadero poder está en reconciliarse. Así, lo que separaba hermanos se convierte en lo que une a una nueva familia espiritual. Y entonces aparece Él, el Hijo que no necesitó probar nada para ser el primero. Jesús es el primogénito de la creación, el reflejo perfecto del corazón de Dios en forma humana. A diferencia de los primogénitos del pasado, Él no usa el derecho de herencia para dominar, sino para salvar. En Él, el poder es sinónimo de servicio, y la gloria nace de la entrega. Mientras el mundo busca estatus, Jesús baja del cielo y elige nacer entre los sencillos, crecer como carpintero y caminar entre los rechazados. Él muestra en la práctica que el mayor no es el que es servido, sino el que sirve con amor. El verdadero paradoxo del Evangelio está aquí. El dueño de todo elige perder todo por amor. Jesús, el elegido, redefine lo que significa ser primero. No le quita la corona a nadie, la deja a un lado para cargar una cruz. Y al hacerlo, inaugura un nuevo tipo de realeza, donde la grandeza se mide por la capacidad de perdonar y el trono es el corazón de los que creen. No vino solo a invertir el orden humano, sino a revelar que el último escalón del mundo es el primero en el reino de Dios. Y de ese reino nace la invitación a algo aún más profundo. Pocos entienden que el poder verdadero no está en mandar, sino en arrodillarse. Jesús lo mostró de forma desconcertante. Mientras los discípulos discutían quién sería el mayor, Él se levantó, tomó una toalla y lavó los pies de todos. Ningún discurso sobre liderazgo fue tan profundo como ese gesto. Allí cambió para siempre el concepto de grandeza. El Hijo de Dios, el primogénito de toda la creación, mostró que la autoridad nace de la humildad. Servir no es rebajarse, es elevarse al nivel del amor. Ese tipo de poder asusta a quien aún cree que liderazgo es dominio. Jesús vivió lo opuesto. Sirvió a los pobres, curó a los rechazados y amó hasta a los enemigos. Rompió la lógica de la fuerza y sustituyó el control por la compasión. Es una lección que sigue resonando hoy. Cuanto más sirve a alguien, más se acerca a la esencia divina. Por eso la fe no combina con arrogancia, porque quien lleva a Dios en el corazón entiende que toda autoridad es una misión, no un trono. Y esa misión continúa hasta hoy, formando una nueva generación que aprende a liderar con el corazón. Cuando Jesús resucitó, algo extraordinario ocurrió. Dejó de ser el único para convertirse en el primero entre muchos hermanos. Eso significa que todos los que creen pasan a formar parte de la misma familia, una estirpe espiritual guiada por la fe, no por la sangre. Esta nueva familia no tiene muros ni jerarquías. En ella, cada uno tiene valor, propósito y llamado. Es la comunidad de los que entendieron que el poder del reino es el amor en acción. Y el amor no pone a nadie por encima, solo al lado. Ser parte de esa familia es más que un título. Es una invitación a la transformación. Cada gesto de bondad, cada acto de perdón, cada palabra que genera vida es una semilla plantada en el suelo del reino. Los últimos del mundo se convierten en primeros en gracia y los olvidados en instrumentos de milagro. En esta nueva herencia, el trono es compartido, la gloria es dividida y la victoria es de todos,
Porque quien vive por la fe entiende. Ser elegido no es estar por encima, es estar dispuesto a servir. Y es en ese espíritu que el reino sigue creciendo, un corazón a la vez.